En Navidad, mi mamá sacó los álbumes viejos para enseñárselos a mi prometido. Mateo se quedó helado, me apretó la mano por debajo de la mesa y me dijo, muy bajito: ¿No lo ves? Yo parpadeé. ¿Ver qué? Él volvió a mirar las fotos y murmuró, ¿de verdad no lo ves? Me las enseñó. Y ya no pude dejar de verlo. 5 horas después, llamé a emergencias y, al día siguiente, fui a presentar una denuncia. Yo siempre pensé que, si algún día me pasaba algo así, algo capaz de partirte la vida en dos, algo que luego contarías en terapia durante años, habría una señal clara, música de fondo, un trueno, algo que avisara. Pero no. Había recalentado navideño. Había pierna al horno, ya medio seca. Había ensalada de manzana con crema. Estaba mi mamá tarareando una canción de Navidad mientras limpiaba la barra de la cocina, como si no hubiera convertido la nostalgia en un arma durante 20 años seguidos. Nada de truenos. Solo ese olor raro que siempre tenía la casa en diciembre, limpiador de limón y algo apenas quemado. Yo no esperaba nada. Ese fue el problema. Llegué como siempre llegaba. Sonreí como siempre sonreía. Fingí, otra vez, que no iba a ser otra reunión en la que me recordaran, sin decirlo, que yo nunca terminaba de encajar del todo. Mi prometido Mateo iba tranquilo, observador, callado. Trabaja con imagen digital desde hace años. Se dedica a corregir, restaurar y revisar material visual. Tiene ese ojo que encuentra, en segundos, lo que los demás tardamos horas en notar. Lo invité porque pensé que me iba a dar equilibrio. Llevábamos años juntos. Con él, en teoría, yo podía respirar. Qué equivocada estaba. Mi hermana Sofía ya estaba ahí, con una copa de vino en la mano y un vestido color arena que se veía caro, aunque yo no supiera de marcas. Su novio asentía a todo. Mis papás sonreían como si les naciera. La cena fue lo de siempre, familiar, correcta, tensa por debajo. La carne estaba seca. Mi papá insistía en servir brandy, como todos los años. Mi mamá le preguntó a Sofía por su nuevo empleo. Mi papá le preguntó a Mateo por computadoras, como si nunca hubiera conocido a alguien menor de 50 años. A mí no me preguntaron nada, pero eso ya era costumbre. Antes me dolía. Ahora solo contaba cuánto tardaban en comportarse como si yo no estuviera ahí. Ese año fueron 9 minutos. Después del postre, mi mamá hizo lo que siempre hacía. Juntó las manos y dijo, miren lo que saqué, como si fuera una sorpresa y no algo planeado desde la mañana. Siempre sacaba los álbumes, siempre actuaba como si se los hubiera encontrado por casualidad en el closet del pasillo, debajo de unas toallas. Y todos sonreíamos, como si no hubiéramos visto esas mismas páginas manchadas 100 veces. Sofía se acercó con cara de interés. Su novio puso su mejor expresión de «qué bonito». Mateo se sentó junto a mí, en silencio. Yo casi no vi las fotos. Lo vi a él. Primer álbum, cumpleaños, salidas, fotos escolares incómodas. Segundo álbum, Sofía de bebé, mi mamá radiante, mi papá orgulloso. Tercer álbum, yo. Ahí cambió todo. No dijo nada al principio, pero lo noté. La tensión en los hombros, los ojos entrecerrados, la forma en que inclinó la cabeza, igual que cuando revisa una imagen mal editada. No estaba mirando por mirar, estaba comparando, midiendo, encontrando patrones. Y, sin voltear a verme, me agarró la mano por debajo de la mesa. ¿No lo ves?, me susurró. ¿Ver qué? ¿Cómo que no lo ves? Luego me soltó y siguió pasando páginas como si nada, sonriendo, asintiendo a los comentarios de mi mamá sobre la vez que, según ella, yo quise darle una piña de pino a un gato callejero. Yo me quedé rígida. Me zumbaban los oídos. Traté de seguir el ritmo, de mantener la sonrisa, pero sentía el cuerpo raro, ajeno. Cuando me acerqué y le pregunté otra vez, apenas movió la cabeza. Luego te explico. Sígueles la corriente. Honestamente, esa frase resumía toda mi infancia. Nos fuimos 20 minutos después. Mateo inventó algo sobre una llamada temprano al día siguiente. Mi mamá hizo cara de molestia, disfrazada de preocupación,
Mi papá ni se inmutó. Sofía no levantó los ojos del celular. Me despedí de todos con un beso, como si por dentro no me estuviera desmoronando. Ya en el coche, con las calles mucho más vacías por la hora y por la fecha, Mateo metió la mano al saco y sacó varias fotos sueltas. Debió tomarlas de la pila junto a los álbumes. Ni cuenta me di. Mira, me dio. Miré, pero a medias. La primera era una foto mía con un abrigo rosa frente a un muro de piedra. Ya la había visto antes. Vivía en mi memoria como vive una mancha en la pared. Te acostumbras, pero nunca deja de estar ahí. ¿Qué? Fíjate bien. Me pasó otras dos. La misma cara, dijo. El mismo ángulo. La misma sonrisa. Las mismas sombras. Acércate. Lo hice. Ixelon lo vi. Era yo. Exactamente la misma versión de mí, puesta en escenarios distintos. En una estaba frente a una reja, en otra, junto a unos columpios, en otra, cerca de una fuente. Pero mi expresión no cambiaba. Ni un músculo, ni un gesto, nada. Usaron mi cara, dije. Mi voz sonó rara, como si me saliera de muy lejos. Mateo asintió. Luego me dio otra foto. Un bebé, piel más clara, el cabello más claro, otra estructura en la cara. Esa no eres tú, dijo. Y no creo que tengan fotos reales tuyas de bebé. La última fue la peor. Yo, mi mamá y mi papá, frente a un edificio viejo. Mi contorno se veía borroso, las sombras no coincidían. Parecía una imagen pegada encima, a toda prisa. La miré tanto tiempo que terminé soltando una risa seca. Entonces soy un recorte. ¡Qué bonito! Mateo no se rió. ¿Por qué harían esto?, pregunté. Él no respondió. Yo tampoco. Todavía no lo sabía. Pero unas horas después, iba a llamar a emergencias. Y, a la mañana siguiente, iba a entrar a una fiscalía con las manos temblando. La negación no se rompe de golpe. Se filtra. Sabes que hay algo mal. Lo oyes. Lo hueles. Pero sigues con tu vida. Y haces como que no pasa nada. Esa noche no pude dejar de mirar las fotos. Mateo se quedó dormido a mi lado. Pero yo no me moví. Me senté en la cama como una niña esperando a que apareciera algo horrible. Solo que eso horrible ya tenía nombre. Mamá y papá. Las fotos estaban alineadas en mi buró. Yo las miraba una y otra vez, como si en algún momento fueran a corregirse solas. No pasó. Mi cara seguía ahí, repetida, congelada en una expresión que no recordaba haber hecho nunca. El bebé seguía sin ser yo. La luz seguía mal. Y entonces me cayó encima. No como un grito, no como un trueno, como una idea que ya no pude sacar de mi cabeza. Yo no tenía idea de dónde venía. Literalmente. No tengo recuerdos de antes de los 5 años. Ninguno. De niña pensé que era normal. O no normal, pero sí explicable. Mis papás decían que era por la guerra, que yo era muy pequeña, que había pasado por un trauma, que el cerebro se protege. Decían muchas cosas. Y yo les creí, porque la otra opción era insoportable. Mi primer recuerdo verdadero no es un juguete, ni una canción, ni una fiesta. Es un pasillo frío, iluminado con lámparas blancas, en una oficina migratoria en México. Mi mamá, inclinándose hacia mí para decirme que sonriera. Yo no entendía bien el español todavía, pero sí entendía la mirada de ella. Compórtate. No preguntes. Hazlo bien. Después de eso, la vida siguió. Vivíamos en un departamento pequeño en Tlalnepantla. Yo entré a la escuela. Mi mamá me mandaba lunch como las otras mamás, aunque nunca me ponía recados. Solo servilletas perfectamente dobladas. Mi papá leía el periódico con una seriedad que daba miedo. Trabajaban. Pagaban todo. Me daban lo necesario. Pero el cariño no es lo mismo que el cuidado. Cuando Sofía nació, 2 años después, la temperatura de la casa cambió de un día para otro. De pronto hubo videos, fotos de cada etapa, libretas del bebé, fiestas temáticas, abrazos, risas,
calor, todo eso que conmigo nunca existió. Conmigo siempre fue: tú eres fuerte, tú eres independiente, tú nunca pedías mucho. Ahora entiendo lo que en realidad querían decir. No te dimos mucho. Yo me repetía que era porque era la mayor, porque fui la primera, porque estaban aprendiendo. Pero ahora ya no estaba tan segura. No había tíos, no había primos, no había nadie que viniera a visitarnos del país de donde, según ellos, veníamos. Nunca regresamos. Mis papás decían que ya no quedaba nadie, que la guerra había dejado a todos dispersos. Una vez pregunté por la familia. Mi papá dijo que era complicado. Mi mamá cambió de tema. Y luego estuvo aquel mensaje. Yo tenía 15 años. Entré a la cocina y vi a mi mamá frente a la laptop. Estaba leyendo un mensaje en un idioma que entonces yo no entendía. Serbio. Había un nombre de mujer que no reconocí. El mensaje tenía corazones. La cara de mi mamá estaba completamente vacía. Lo borró. Bloqueó a la persona. Cerró la computadora. Cuando le pregunté quién era, me dijo: basura. La basura no te hace temblar las manos. Pero lo dejé pasar. Como siempre dejaba pasar todo. A los 17 me diagnosticaron estrés postraumático, pesadillas, ataques de pánico. Ese miedo constante, como si algo horrible estuviera a punto de pasar todo el tiempo. Mi terapeuta me preguntó por la guerra. Yo le dije que no recordaba nada. Ella dijo que probablemente era por eso. Ahora sé que no le tenía miedo a la guerra. Le tenía miedo a ella. No lo recordé todo de una sola vez. Volvió por pedazos. Esa noche, sentada en la cocina, mirando las fotos que Mateo había sacado, un recuerdo se encendió de pronto. Una mujer que no era mi mamá, no la que me crió, otra, rostro suave, ojos oscuros, olor a cítricos. Yo le agarraba la mano. Luego, otra imagen. La mujer a la que yo llamé mamá toda la vida entrando a un cuarto, más joven, sonriendo. La otra mujer se inclinaba hacia mí y decía, en serbio: ella te va a cuidar un rato. Fue así. Así la conocí. Luego, otro golpe de memoria. Yo poniéndome un abrigo, llorando, diciendo: quiero a mi mamá. Una mano apretándome el hombro. No vuelvas a decir eso. Si hablas de ella, desapareces. Yo no recordaba esas palabras, no hasta esa noche. Pero estaban ahí, enterradas debajo de años de sonrisas para la cámara. Luego, gritos. Una cama nueva, extraña. Mis piernas pateando, el pecho ardiendo. Yo llamándola a ella, a la mujer que olía a cítricos. Y otra voz, fría. Ya basta. No sé cuánto duró el ataque. Minutos, tal vez más. Mateo me encontró tirada en el piso de la cocina, jadeando, con las palmas pegadas al azulejo, como si me estuviera agarrando de algo. Intentó tocarme. Me hice hacia atrás. Entonces se sentó a mi lado sin decir nada. Y, en medio de todo eso, todavía en el suelo, con la respiración rota y la vista nublada, agarré el celular y marqué al 911. Me contestaron al tercer tono. Emergencias, ¿cuál es su situación? Tenía el pecho cerrado. Abrí la boca, pero al principio no salió nada. Mateo seguía junto a mí, con una mano en mi espalda, ayudándome a respirar. Al final, pude decirlo. Creo que me robaron cuando era niña. Hubo una pausa. Señora, ¿usted está a salvo en este momento? Creo que sí. Estoy en mi casa. ¿La persona que le hizo daño está ahí con usted? No. No fue ahorita. Fue hace mucho. Creo que apenas lo recordé. Otra pausa. Luego, la voz cambió un poco. Seguía firme, pero más suave. Respire despacio. Ahora mismo no está en peligro inmediato, ¿correcto? No, pero es real. Me acuerdo. Ellos no eran mis papás. Mateo tomó el teléfono. Soy su prometido. Está teniendo un ataque de pánico. Encontramos fotos de la infancia que parecen alteradas, no cuadran algunos antecedentes, y acaba de recordar algo muy fuerte. Cree que la separaron de su madre cuando tenía unos 5 años. Pasó hace unos 25 años, fuera de México, y luego la trajeron aquí. La operadora mantuvo la calma.
Entiendo. Dígame su dirección. Mateo se la dio. Voy a dejar asentado el reporte y canalizarlo para seguimiento. Si en cualquier momento se sienten en riesgo, vuelvan a marcar. Colgó. Yo seguía temblando, pero ya estaba dicho en voz alta, ya existía fuera de mi cabeza. No dormí. Me bañé, me cambié, doblé ropa sin acordarme de haberla lavado. Creo que hasta acomodé trastes. Mateo rondaba cerca, me hacía té, me miraba como si yo fuera a romperme. Deberías descansar, me dijo. Yo asentí, pero no me moví. A la mañana siguiente, no me quedé esperando a que todo avanzara solo. Fui a presentar una denuncia y entregué copias de las fotos que Mateo había tomado. Me explicaron que iban a abrir una carpeta de investigación, revisar documentos y contactarme para ampliar mi declaración. Salí de ahí con las piernas flojas. Mateo leyó el acuse en el coche y lo sostuvo un segundo entre las manos. Ahora sí ya empezó, dijo. Como si no hubiera empezado desde la noche anterior, cuando yo estaba hecha bola en el piso, tratando de recordar si alguna vez había tenido otra madre. Durante los 2 días siguientes me llamaron para confirmar datos y pedirme más información. Después buscaron a mis papás para tomarles declaración. 2 tardes más tarde, tocaron la puerta. 3 golpes tranquilos, medidos. Abrí y vi a mi mamá con una bolsa de papel en la mano, como si trajera pan. Mi papá estaba detrás, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo. ¿Podemos pasar? Ya iba entrando cuando lo dijo. Mateo apareció a mi lado. Yo asentí. Los dejé pasar. Se sentaron en el sillón como si fueran visitas. Mi mamá puso la bolsa sobre la mesa de centro. Te traje sopa. La de zanahoria que te gusta. La misma que me hizo una vez que me enfermé a los 8 años. Y luego me dijo que dejara de llorar porque no me estaba muriendo. Gracias, dije. Mi mamá se acomodó el abrigo y miró alrededor del departamento, como si eso pudiera ayudarla a ordenar la escena. Mi papá se quedó de pie. Nos buscaron para preguntarnos cosas, dijo ella al fin. Nos dijeron que presentaste una denuncia. Sí. Puso cara de ofensa cansada. Debiste hablar primero con nosotros. ¿Me iban a decir la verdad? Se quedó callada. No queríamos lastimarte. Pero no sonó arrepentida. Sonó molesta. Como si yo hubiera roto una regla vieja de la familia. Como si el problema fuera que yo hubiera hablado, no lo que ellos hicieron. Mateo habló por primera vez. Entonces sí es cierto. Mi papá dio un paso al frente. Sí, dijo. No eres nuestra hija biológica. Yo solté el aire por la nariz. No fue alivio, fue confirmación. Mi mamá asintió. Tu mamá era muy joven. Muy joven. No podía hacerse cargo de ti. Nos pidió que te lleváramos. ¿Nos pidió? Quería que tuvieras una vida mejor. Nosotros veníamos a México y ella se iba a quedar allá. Era la guerra. ¿Y dónde está ahora? Mi mamá juntó las manos. No sabemos. ¿Nunca la buscaron? Era complicado. Mateo cruzó los brazos. ¿Y por eso falsificaron las fotos? Mi papá ni pestañeó. No queríamos que sintiera que no pertenecía. Entonces, le borraron la vida real y le inventaron otra, dijo Mateo. La voz de mi mamá se quebró, pero más de coraje que de dolor. Tenía 5 años. Llorabas por ella todas las noches. Fue horrible. Pero luego te adaptaste. Se te olvidó. Pensamos que era mejor así. Podrían habérmelo dicho. ¿Y decirte qué? Respondió ella de golpe. Que te sacamos de tu vida. Que había una historia que tú no recordabas, nos habrías odiado. ¿Tú crees que no? Se hizo un silencio espeso. Luego sacó una foto de la bolsa. Yo, de unos 6 años, agarrando la mano de mi papá. Esa sí es real, dijo, como si eso arreglara algo. Ni la toqué. Mi papá habló otra vez. No te robamos, te salvamos. No contesté. Y lo peor de todo fue que, por unos segundos, casi les creí. No fui suave. No podía. Díganme su nombre. Mi mamá parpadeó,
como si la pregunta la hubiera tomado por sorpresa. Mi papá hizo ese gesto suyo de frotarse la cara, como si yo fuera un problema más en su lista. «Tenías 5 años», dijo ella. «Tus recuerdos no son confiables. Díganme su nombre». Se miraron entre ellos. Luego mi papá lo dijo. Como una confesión. Marina Petrovich. Eso fue todo. Ni dirección, ni teléfono, ni una pista, solo el nombre. Cuando pedí más, mi mamá dijo, perdimos el contacto. Era la guerra. Claro. Y al parecer la guerra también te borra la capacidad de buscar un nombre. Esa misma noche empezamos a buscar. Mateo en su laptop. Yo en la mía. Mi serbio era aceptable cuando hablaba con gente mayor sobre comida o saludos, pero para investigar en Internet no me alcanzaba. Encontramos varios callejones sin salida, una florista, una maestra jubilada. Luego abrí un perfil viejo de Facebook, foto borrosa, sin sonrisa. Una mujer de cabello oscuro recogido, de unos 50 años, con líneas suaves alrededor de los ojos. Y una cara que me dejó sin aire. Mateo se inclinó. «Si parece a Chi». Negué despacio. «No. Yo me parezco a ella». No era una coincidencia cualquiera. Era demasiado. La misma mandíbula, los mismos ojos, la misma expresión cuando una no está posando. No publicaba nada desde hacía meses, pero en la información aparecía un pueblo del sur de Serbia. Ese nombre lo había escuchado una vez, años antes, cuando mi mamá cometió un descuido. Le mandamos un mensaje. Lo hicimos con ayuda del traductor, y Mateo lo revisó 3 veces para que no sonara frío ni torpe. Yo me quedé mirando la pantalla, como si me fuera a responder en ese instante. «Hola», me dieron su nombre. «Creo que podría ser su hija». Contestó a la mañana siguiente. Una sola línea. «¿Podemos hablar?» Hicimos una videollamada. En realidad, Mateo hizo todo. Yo solo me senté en el sillón con una cobija encima, sintiendo que estaba a punto de ver a alguien que, de alguna manera, yo ya conocía. Y luego apareció su cara. Se veía más cansada que en la foto, más grande, más real. No habló enseguida, solo me miró. Se llevó la mano a la boca, como si necesitara detener algo. «No estaba segura», dijo por fin, «pero ahora que te veo». Yo quise decir algo, lo que fuera. No pude. «Te he buscado 25 años», dijo. Y entonces pronunció mi nombre. No el que yo había llevado toda la vida. Milena. Me quedé inmóvil. Milena. No me sonó conocido, pero se sintió correcto. Y, al mismo tiempo, extraño. Como algo que había sido mío y luego dejó de serlo. Traté de mantener la voz firme. «¿Usted me dejó?» Su expresión se quebró, pero no de forma exagerada. Fue algo más triste, más callado. «No. Dios mío. No». Volteó fuera de cámara un segundo. Volvió. «Tenía 5 años. Tuve que dejarte con alguien de confianza, una vecina, una amiga, mientras yo iba a la oficina municipal a terminar unos papeles. Cuando regresé, ya no estabas. Me dijeron que la muchacha que te estaba cuidando se había ido antes, que te habías ido con ella, pero nunca volviste». Su voz se rompió. «Te busqué en todas partes, en estaciones de policía, en refugios, en campamentos. Pegué volantes. Todos me decían que, en la guerra, los niños desaparecían, pero yo sabía que tú no te habías perdido. Solo no sabía dónde encontrarte. Yo estaba tan quieta que me dolía el cuerpo». Mateo fue quien habló. «¿Usted tenía un trámite para salir del país?» Ella asintió. «Sí. Había un programa para reasentar familias con hijos. Ya tenía los papeles listos». Entonces me miró directo. «Pero cuando desapareciste, me sacaron de la lista. Y de todos modos, yo no me habría ido sin ti». Ahí algo hizo clic dentro de mí. No como una certeza total. Más bien como una sospecha demasiado clara para ignorarla. Por eso, tal vez por eso me habían tomado. No porque me amara. No porque me hubieran salvado. Tal vez porque yo les servía. Porque una pareja con una niña podía tener más posibilidades.
porque yo era la pieza que les faltaba. No dije eso en voz alta. Todavía no, pero ya estaba ahí. Nos quedamos en silencio. Sus ojos estaban rojos. Los míos también. Mateo seguía sentado junto a mí, como si su sola presencia impidiera que yo me deshiciera por completo. «Nunca supe a dónde te llevaron», dijo ella. «Pensé que quizá te habían sacado del país. Pensé que tal vez habías muerto. Ya no sabía qué era peor. ¿Qué se le responde a una mujer que te perdió así?» Casi sin pensar, dije lo único que me salió. Me cambiaron el nombre. «Isabel», repitió ella, y el sonido le dolió. Asentí. Ese era el nombre con el que yo había crecido. El nombre que aparecía en todos mis papeles, en mi título, en mi identificación, en mi vida entera. «Milena era el nombre de tu abuela», dijo ella. No sentí furia, no sentí alivio, sentí un hueco enorme, como si por dentro ya no hubiera nada fijo. Durante las semanas siguientes, amplié mi declaración varias veces. Entregamos copias de las fotos, revisaron documentos viejos, pidieron informes y tomaron declaraciones a mis papás. También revisaron inconsistencias de identidad, fechas de entrada al país y registros que no terminaban de cuadrar. Todo fue lento, desgastante, mucho más lento de lo que una imagina cuando todavía cree que la verdad, una vez dicha, corre sola. Sofía me escribió en esos días, pero al principio solo mandaba mensajes cortos. «¿Estás bien? No sé qué decir. Mamá está hecha pedazos». Ni una sola vez escribió «Perdón». Aún así, era la primera vez que parecía entender que aquello no era una pelea familiar más. Casi un mes después, Marina y yo estuvimos sentadas una junto a la otra en la fiscalía. Ella llevaba un abrigo azul marino. Yo llevé las fotos. El agente tomó declaraciones, hizo preguntas que apenas recuerdo. Marina sacó de su bolsa un volante doblado 1000 veces, el original, el anuncio de niña desaparecida. Mi nombre, el primero, impreso bajo una foto borrosa. Milena Petrovic, 5 años, vista por última vez con una bufanda roja. «Es ella», dijo. «Es mi hija». Y, por primera vez, otra persona también lo confirmó en un documento, en un escritorio, frente a una autoridad. No solo en mi cabeza, no solo en una pantalla. La investigación siguió su curso durante meses. Lo que al principio eran sospechas fue tomando forma. Encontraron documentos alterados, declaraciones contradictorias y registros que no coincidían. También salió a la luz que mi identidad había sido reconstruida con información falsa desde el principio. La revisión no se quedó en lo familiar. Alcanzó también la manera en que habían entrado al país y cómo sostuvieron esa mentira durante años. Con el tiempo, esa sospecha que me golpeó en la videollamada empezó a verse menos como una idea mía y más como una posibilidad real dentro del expediente. No fue una revelación instantánea. Fue algo que se fue armando con papeles, fechas y versiones que no cerraban. A quienes me criaron les fincaron responsabilidades por la sustracción de una menor, la falsificación de documentos y el ocultamiento de identidad. Además, las irregularidades migratorias agravaron todo. No fue rápido ni limpio. Hubo audiencias, revisiones, abogados y meses de tensión. Pero al final, enfrentaron consecuencias penales y migratorias. Meses después, ya con resoluciones en firme, fueron deportados. Sin regreso. Sin la vida que habían armado sobre mi historia. Sofía se quedó, claro. Ella nació en México. Durante mucho tiempo, no supo qué hacer con todo eso. Un día vino a verme. Se quedó parada en la cocina, mirando la mesa, y al final dijo: «Esto estuvo muy mal». Y yo también hice como que no veía nada. No fue un discurso grande. No fue una disculpa perfecta. Pero por fin, fue algo suyo. Ahora hablamos más de lo que hablamos en toda la infancia. No es mi hermana de sangre, pero sabe cómo tomo el café, cuándo necesito silencio y cuándo prefiero que no me dejen sola. A veces, eso también cuenta. Marina, mi mamá de verdad, llegó a México varios meses después, cuando el proceso ya estaba mucho más avanzado y pudo hacerlo por una vía legal de reunificación. Mateo y yo la ayudamos con papeles, citas y traducciones.
Consiguió trabajo en una panadería cerca de nuestro departamento, en la del Valle. Dice que le recuerda al negocio donde trabajaba antes de que todo se rompiera. No todo fue sencillo cuando llegó. Había silencios raros, costumbres distintas, momentos en que yo la miraba y sentía cercanía, y otros en que sentía distancia. No se recuperan 25 años con una videollamada y una dirección nueva. Pero empezamos. Y eso ya era muchísimo. Estamos organizando la boda. Ella está invitada. Lloró cuando recibió la invitación. Yo también. La gente que me crió lo perdió todo, pero construyeron su vida sobre una mentira. Así que, cuando esa mentira se cayó, no sentí culpa. Sentí algo más simple, que por fin mi vida me pertenecía. Si algo entendí después de todo, es que, en una familia, el amor no puede construirse sobre el silencio, el miedo, ni la mentira. Hay cosas que se hacen por cuidar, y hay cosas que se disfrazan de cuidado cuando, en realidad, lastiman. A veces, uno aguanta demasiado por respeto, por costumbre o por no romper esa idea de familia que tanto defiende. Pero también es sano hacerse preguntas incómodas. ¿Esto me da paz o me apaga? ¿Me están cuidando o me están controlando? ¿Me piden amor o me exigen obediencia ciega? Quiero darles las gracias por escucharme, por quedarse conmigo en una historia tan dura y tan íntima. De verdad, lo siento como un abrazo. Y, con mucho cariño, les digo esto. Querer a la familia no significa permitirlo todo. Poner límites no es traicionar. Preguntar no es ser malagradecida. A veces, el acto más valiente y más limpio de amor propio es atreverse a ver la verdad y ya no seguir callando.